precisamente de un movimiento que no solamente es un movimiento espontáneo, ¿verdad?, que surge un determinado momento y a veces se esfuma, sino de una forma constante de comunicación entre movimientos. Y es la única manera, digamos, que yo veo que puede existir una alternativa, digamos, en los espacios urbanos, ¿no? Profundizar nuestras particularidades de lucha y al mismo tiempo comunicarnos, porque somos parte también de digamos, un bloque que se podría pensar, digamos, una especie de término no me gusta, ¿verdad?, pero somos parte de un antagonismo que está queriendo manifestarse organizativamente y al mismo tiempo está rechazando formas verticales de organización, porque muchos de los movimientos rechazan el verticalismo de las organizaciones, no quieren eso, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo construimos algo desde abajo? ¿Sí? Algo que sea a partir de ciertos consensos desde abajo, lo cual implica una lucha. Esto es una lucha, ¿sí? Entonces hay cosas que solamente se deciden y se pueden imaginar en medio de la lucha y que no se pueden hacer a partir de una teorización abstracta, ¿no? Como anteriormente se podía plantear que había ciertas condiciones para poder plantear ciertas condiciones, ciertas cosas. Por ejemplo, para plantear la centralidad obrera, si había ciertas condiciones porque había una centralidad obrera real, organizada, pues, en el mundo, no solamente en Guatemala. Ahora no existe eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo plantear la lucha desde esas condiciones? ¿No? Porque sí existen organizaciones, sí existen demandas de los barrios. Por ejemplo, hay una especie, creo, una especie de traslación, digamos, de estos centros, digamos, de la fábrica, podríamos incluso metafóricamente como centro de la lucha de clases, a ciertos márgenes, digamos, donde se dan las luchas, digamos, que no se dan en las fábricas hoy porque no se pueden dar en las fábricas. Hay problemas derivados precisamente de la relación salarial, digamos, y de la dominación que implica la relación salarial, que se expresan a nivel de barrios, que se expresan a nivel, por ejemplo, de techo, ¿verdad?, como de los compañeros, pero que no simplemente es el problema del techo, no es el problema del barrio, es el problema precisamente de la relación global que implica una relación de dominio y de explotación. Entonces, ir penetrando, digamos, en cómo nuestras luchas particulares también son parte, digamos, de una relación social mucho más amplia, que es universal, en este caso la relación dominante, que es la relación capitalista, es importante, digamos, porque es el concepto, digamos, este concepto crítico de capital o que critica al capital, ¿sí?, es importante para poder entendernos nosotros, ¿sí?, porque no somos agregados pues simplemente de luchas particulares, sino que estas luchas particulares son parte de una relación que es global, que es una relación dominante, que es una relación que nos domina a todos, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. Y por eso decía que el zapatismo tiene la virtud de haber planteado en ese terreno de nuevo, ¿no? Pero veamos la cuestión del capital. ¿Sí? Estas luchas, ¿por qué las podemos hacer? ¿Y por qué podemos plantear el abajo y el izquierdo? ¿Sí? Podemos plantear el abajo y el izquierdo porque estamos claros de que es una lucha, digamos, que no es simplemente por modificar los términos de la dominación, ¿sí?, en términos más humanamente aceptables, sino fundamentalmente digamos, es una lucha que trata de romper con la dominación misma. Entonces, para eso, digamos, es importante también tener esa idea de dominación que se puede ir recreando, digamos, en los colectivos. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero es que el zapatismo funge como una vanguardia relativamente. Yo creo que sí, aunque no quieren serlo, pero dice cosas, ¿sí?, plantea iniciativas, tiene, digamos, una aceptación en un montón de colectivos, convoca, tiene una fuerza de convocación, ¿sí?, de convocatoria, ¿verdad? Ellos dicen, no, pero nosotros no queremos reproducir, qué bien que haya, digamos, una resonancia, pero la resonancia no es para que adopten, digamos, nos adopten como vanguardia, dirían ellos, sino fundamentalmente para que vayamos dialogando y vayamos construyendo una organización que va a surgir fundamentalmente del respeto de las particularidades
Yo sé que esto puede resultar o puede ser una cosa que pareciera una especie como de utopía, una cosa como, digamos, cuestión irrealizable, ¿sí? Pero el problema que tenemos es que la situación irrealizable es la situación en que nos han colocado a partir de una gran derrota, en que nosotros casi a veces no podemos pensar que es posible hacer otra cosa. Y el primer momento, digamos, a veces la resistencia, el primer momento de la resistencia, o el peor enemigo, como decía Galeano, cuando estuvo en Bolivia y le dijeron, digamos, ahí una compañera, digamos, minera boliviana, dijo que el peor enemigo que teníamos nosotros era el miedo. Es decir, lo tenemos nosotros metido. Porque sí, porque la dominación implica miedo, la memoria de, digamos, del terror, digamos, la memoria de la muerte, etc. Estamos constituidos por eso y tenemos miedo y además no confiamos en nosotros. Esta cuestión de una subjetividad fragmentada, una subjetividad que ha interiorizado la dominación, que ha interiorizado una derrota, es parte constitutiva de la dominación y romper eso es la parte inicial, creo yo, de un proceso, digamos, que puede ir más allá y que no sabemos exactamente cómo se puede realizar, pero ir en contra de la inercia que el miedo ha establecido. En Guatemala es terrible, porque esta es una democracia que se instala sobre el terror. Es una democracia que se instala precisamente porque hubo 200.000 muertos. Es una democracia que se instala sobre el arrasamiento. Es una democracia que se instala sobre el miedo, ¿verdad? El miedo introyectado, digamos, como forma constitutiva de nuestra subjetividad. Nos da miedo hablar. Y si nos da miedo hablar, también nos da miedo organizarnos. Y sin embargo hay organización. Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, ¿cómo rompemos eso? Y al romper, creo, digamos, que se pueden dar formas de lo colectivo que sin romperlo es imposible, ¿sí? Yo creo que ahora, digamos, la gente está rompiendo un poco de miedo cuando va a estas manifestaciones, etc. Uno puede decir, sí, es que es muy heterogéneo, hay un montón de canches ahí metidos y clases medias a ver de qué tipo, que no sé, está bien, pero está rompiendo el miedo. Mucha gente que está ahí, que supongo que desde hace muchísimo tiempo no salía a la calle, sale con su cartera, está rompiendo el miedo. Y esa ruptura del miedo es lo que más miedo tiene la dominación. Porque la dominación está sentada sobre el miedo introyectado, como cultura, como psicología, etc. Entonces yo creo que por ahí puede haber estas grietas que dice Holloway, ¿verdad? Es decir, si agrietamos también podemos ir, digamos, por la línea de ir teniendo varias grietas. ¿Sí? Nosotros, digamos, nuestras luchas son grietas, ¿verdad? Y entonces, en la medida que nos reconozcamos como parte de esas grietas, estamos rompiendo también el miedo, estamos rompiendo la dominación misma, ¿sí? Si no, es una pared que no tiene grieta. Así comenzó el subgaleano, es decir, el Marcos. Ustedes saben que Marcos ya fue enterrado, ¿verdad? No sé si saben esta cuestión. Bueno, no me voy a detener en esto, porque me parece que es una cuestión extraordinaria en términos de una subjetividad alternativa revolucionaria, ¿sí? Pero que mataron a un comandante, su de Galeano, que tenía el seudónimo de Galeano, ¿no? Y entonces se hizo un acto, digamos, en el lugar de la Garrucha, donde mataron a él, donde invitaron a un montón de gente y sí, se llenó un montón de gente, porque realmente tienen convocatoria, tanto de México internacional, un montón de gente, ¿no? Ahí al acto de la Garrucha. Y se hizo como una especie de obra de teatro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Habló Marcos, ¿verdad? Y después dijo, ahora vamos a enterrar a Marcos. ¿Para qué? Para que exista Galeano, para engañarle la muerte. No nos vamos a dejar con eso. Ahora él se llama subgaleano, Marcos enterrado, porque además él comenzó a decir, Marcos era una botarga. Botargas son estos que se ponen a vender así como... Sí, era una botarga para que ustedes
de la sociedad civil allá, digamos, en las alturas del urbano nos entendieran, porque nosotros somos tan pequeños, refiriéndose a los pueblos indígenas, que no nos hacen caso y no nos entienden. ¿Sí? Y nosotros, los pueblos indígenas, son tan sabios, ¿sí? De que necesitamos de una botarga, digamos, que era Marcos, para poder hablar con ustedes y que nos pudieran ver, porque ustedes no nos ven. ¿Sí? Esta fue es una pieza extraordinaria, digamos, creo yo, de constitución de una subjetividad revolucionaria no vanguardista, no hegemonista. El texto se llama Entre la luz y la sombra. Es extraordinario. Lean ese texto, es extraordinario. Pero bueno, yo ya me estoy metiendo por otra parte. Es lo único que podría decir respecto a estas cuestiones. ¿Sí? Voy la cuestión del movimiento ciudadano aquí, cómo generar, digamos, un cambio de paradigma, pues yo creo que a partir de esas cosas. Yo lo único que puedo decir es esto, porque realmente las propuestas más concretas surgen precisamente de cuando rompemos, digamos, ese enclaustramiento, digamos, y vamos, digamos, nos expresamos, digamos, nos externalizamos, digamos, en formas de organización. Entonces ahí hay otra cosa. Lo terrible es que, creo yo, en muchos casos vivimos tan adentro que no nos conocemos como afuera. ¿Qué quiere decir eso? No nos conocemos como forma organizada que van más allá de los límites que tenemos nosotros en el adentro. ¿Sí? Si no nos externalizamos así, es imposible. ¿Sí? Si permanecemos, digamos, hacia adentro, digamos, incluso como resistencia nada más hacia adentro, entonces la cuestión de la dominación está muy internalizada, se hace, digamos, es la violencia que tenemos internalizada de la dominación como vida cotidiana. Si nosotros tratamos de romper eso, yo creo que se dan posibilidades de hacer formas, digamos, de organización diferentes. Lo curioso es que los verdaderos acontecimientos o el acontecimiento como tal donde surge lo nuevo se da precisamente cuando se rompe eso, cuando la vida cotidiana, ¿sí?, saca lo que tenía como potencial pero que está inhibido. Ahí están, ¿sí? Por eso es que la respuesta está en nosotros. Nosotros tenemos un nosotros reprimido. Si es un nosotros negado, digamos, por el Estado y la dominación, nuestra existencia es como un nosotros reprimido. Quisiéramos hacerlo, pero mejor no lo hacemos, porque tenemos, digamos, ya sea imposibilidades de tecnomateriales, pero fundamentalmente la cuestión de la interiorización del miedo como forma de dominación, que es parte de la violencia de la vida cotidiana y que es parte de la violencia de la dominación liberal. La dominación liberal, en este caso, está sentada sobre la violencia de la historia, en este caso, digamos, ¿verdad?, los 200.000 muertos, la guerra, etcétera, la violencia de la mercancía, que es la violencia de nuestra existencia como vendedores de fuerza de trabajo que están absolutamente jodidos en el mercado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros como parte de supuesta libertad, ¿cierto? Entonces, creo que el zapatismo lo que hace es eso, de alguna manera, es decir, estamos hartos, ¿verdad? Es una cuestión interesante porque nosotros, bueno, yo tenía una concepción objetivista de una transformación social. Cuando estén dadas las condiciones objetivas y que no sé qué, que no sé cuánto, y después las condiciones subjetivas que las organizas, bueno, cuando Marcos era Marcos, le preguntaron, bueno, ¿y cómo hicieron? Pues a mí me obligaron a hacer esto, porque estaban hasta la madre. Y entonces yo soy vocero, pero era el organizador militar, y me dijeron, tengo que hacer esto. Y él les decía, no, es que la correlación de fuerzas, a nosotros nos vale un comino la pinche correlación de fuerzas. Nosotros lo que queremos hacer eso, pero eso es muy importante, voy a romper el miedo, la impotencia. Y hicieron un boquete, digamos, en la historia de México y en la historia en general extraordinaria. Ahora no podemos pensar la política en México y en general la
lo nuevo, digamos, las constelaciones nuevas de lucha sin esa grieta, sin esa estrella de los zapatistas. Y esto no quiere decir que nosotros podamos reproducir, digamos, ese modelo, ¿verdad? O porque no es ningún modelo, pero nos están diciendo, sí, hay posibilidades, busquemos, ¿verdad? La cuestión de la locomotora, pues sí, tiene que ver con eso. La cuestión de la locomotora es que parar la locomotora, ¿quién va a parar la locomotora? Esa mano somos nosotros. Y por nosotros estoy diciendo una cuestión de que es la gente, digamos, organizada la que puede parar esta cosa. Y estoy usando, digamos, el término que usan los zapatistas, ¿verdad? Es nosotros que es abajo y a la izquierda, ¿no? Aquí viene un tema también, como se está diciendo, la cuestión de la ciudadanía. Yo sé que el problema de la cuestión de la ciudadanía es muy importante, que las luchas sociales se desarrollan en países como Guatemala en el terreno de los derechos ciudadanos y los derechos humanos, y es muy importante eso, ¿sí? Pero ojo, esto plantea también estar encadenado al fetichismo de la ciudadanía, y hay que romper el fetichismo de la ciudadanía para producir un nosotros que vayan más allá de estas relaciones de dominación. No quiere decir que tengamos que rechazar todo eso, es decir, que tenemos que aprovecharlo, pero no meternos, engancharnos en el fetichismo de estas categorías. La ciudadanía es un fetichismo del capital, la ciudadanía es un fetichismo que es parte de la dominación del capital. La ciudadanía, así como el dinero no solamente es el fetichismo, ¿verdad?, que no deja ver las relaciones sociales que hay en la mercancía, sino fundamentalmente también un medio de producción de relación social, es decir, produce relación social, un medio que sintetiza. La ciudadanía también lo es, en la medida que estamos cada vez más capturados por la categoría de ciudadanía, estamos más fetichizados. Entonces podemos usar, digamos, la categoría de ciudadanía, los espacios que brindan, las posibilidades, pero tenemos que ir más allá de ese fetichismo. Y esta es parte de lo que hace el zapatismo al decir, vamos abajo y a la izquierda. No todas las cosas, porque hay muchas cuestiones en que un liberal no cabe, ¿verdad? Pues que haga ahí su cuestión, pero nosotros vamos a ir más allá, porque realmente queremos transformar el mundo. El tema no es que nos acepten en el mundo, el tema es que todavía queremos transformar el mundo. Por eso uno puede decir, bueno, seremos ilusos, bueno, sí, hagamos quizás lo imposible, pero lo imposible es parte, sin el imposible la historia no se mueve. Si solamente hacemos lo posible, estamos ante una objetividad que, como les dije, es la dominación del capital hoy, ¿sí? La cuestión del buen vivir, yo creo que hay coincidencias y no. Las coincidencias son estas, digamos, bueno, cuando hablan de una epistemología, digamos, del sur, sí, muchos de los bolivianos hablan hoy de esta cuestión de la epistemología, digamos, indígena, ¿sí? Los zapatistas no hablan de una epistemología indígena, sino simplemente hablan no hablan de una epistemología, sino hablan fundamentalmente de un conocimiento que es su práctica, ¿sí? Entonces no se meten mucho con el rollo si es epistemología, si es teoría, que no sé qué. Dicen, no, eso no. Ustedes son los que saben de eso. Ustedes saben pensar, pero es una cuestión muy irónica, ¿verdad? Uno está ahí y dice, es que usted sabe pensar, sí. Ah, qué bien. Nosotros hacemos otras cosas. ¿Y cómo hace usted? Dice, sí, usted solo piensa. Entonces no es ni esa cuestión ni una epistemología, ¿verdad? Y yo creo que la cuestión, digamos, con Evo Morales y toda esta cuestión, uno puede tomar esto, digamos, desde el ángulo precisamente de una, digamos, convivencia no tan destructiva con el capital. Pero ellos realmente, la idea que tienen, digamos, es una lucha contra el capital. Y entonces la relación con la naturaleza no es de una convivencia dentro del capital, sino la relación con la naturaleza es de una transformación radical de las relaciones sociales y de las relaciones con la naturaleza. Entonces yo creo que la idea es un poco otra, a lo que coincide, ¿no?
en muchos puntos, ¿verdad? En el punto precisamente digamos, de la cuestión ecológica y todas estas cuestiones, porque para ellos dentro de su programa de la escuela, digamos, y de las caracoles, hay la cuestión ecológica, así planteada como cuestión ecológica, ¿verdad? No se pueden producir cosas que sean antiecológicas, ¿verdad? Esta cosa casi prohibida, digamos, uno va ahí con ellos y va con una cosita así y lo ve muy mal, ¿verdad? Porque dice, o sea, estás jodiendo, no estés tomando esas cosas, para ellos, ¿verdad? Entonces sí hay una conciencia ecológica como tal, conciencia ecológica. Pero el tema va más allá de eso, yo creo que es más radical, digamos, en el asunto de la relación con la naturaleza, ¿no? Es una crítica a la relación de la naturaleza del capital, ¿sí? Creo que ahí, en el concepto de autonomía, hay una crítica radical al concepto de naturaleza en el capital, como objeto, ¿verdad? Y como un objeto que, digamos, que es un bien para siempre, infinito. No, ahí hay otra cosa que la retoman de las tradiciones, digamos, indígenas, pero al mismo tiempo, a partir, como ellos mismos dicen, de la crítica de la economía política, porque también hablan de eso, ¿verdad? Dice que sí, nosotros tomamos ciertas cosas que son de la crítica también de la economía política. Bueno, lo último es que, digamos que, a diferencia de lo que ocurre, es que siempre pasa eso, cuando uno dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Si yo estoy en una universidad y a veces puedo hacer muy poco, ¿ah? Es decir, cuando uno le dice, bueno, ¿usted qué hace? Yo debería estar en la universidad haciendo cosas, ¿verdad?, para transformar la cuestión, porque si no, es mi lugar de trabajo. A veces no puedes hacer mucho. Nosotros tenemos un seminario, se llama Teoría Crítica, que tiene 15 años, que nació con el zapatismo. Está inspirado en el zapatismo. Y la producción teórica que se hace ahí no es solamente el zapatismo, tiene otras vertientes, pero está inspirada políticamente en el zapatismo, abiertamente. Es lo que tratamos de hacer nosotros. Hacer, digamos, una reflexión conceptual a partir precisamente de la experiencia zapatista. Es como, digamos, bueno, esto podemos hacer nosotros, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, y por eso mantenemos este espacio, porque es también un espacio político. Es interesante porque llega mucha gente que no son estudiantes universitarios, ni de doctorado, ni de maestría, sino llega otra gente, digamos, que quiere no ver cuestiones del zapatismo, sino cuestiones teóricas que de alguna manera están enlazadas a los temas contemporáneos que el zapatismo ha lanzado como temas centrales. Y el zapatismo, sí, efectivamente lo que hace es tener iniciativas nacionales. El zapatismo es una cuestión, es como un caracol, caminar poco a poco, construir cosas, digamos, en un tiempo que es el tiempo de la comunidad, no el tiempo de una vanguardia. Ojo, ¿verdad? Porque el tiempo de la vanguardia es un tiempo vertical, lineal y total. El tiempo de una comunidad es otro. Entonces el tiempo de esa comunidad, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, saben que para sobrevivir tienen que tener ellos, ¿no? Porque su sentido no es decir, déjenos acá, ¿verdad? No nos jodan y aquí vamos a hacer nuestra autonomía. Ellos saben que eso es imposible, uno. Es que si se aíslan completamente, los joden, ¿sí? Ahí tienen una de las mayores concentraciones del ejército que hay en México, en esa zona. Bueno, y lo que hace es permanentemente tener iniciativas políticas. La otra campaña fue una iniciativa política. Antes de esto, digamos, la marcha de los de la tierra, etc. Hay una cantidad enorme de iniciativas. Ahorita estas dos, qué sé yo, escuelitas, que ya les conté algo de eso, es iniciativa que los cohesiona a ellos adentro, les permite una comunicación con la gente de afuera y al mismo tiempo invita a la gente de afuera a tener un diálogo con ellos. Y la gente va y hace, digamos, replica a veces, digamos, estas cuestiones que son como les comenté, ¿no? Ahora nosotros en Puebla vamos a replicar ciertas cosas de lo que fue el encuentro de la Hidra Capitalista, que también es una iniciativa
donde participó, por ejemplo, Palestine, ¿sí? Participó un montón de esos vacas sagradas mundiales que ahí están y mandaron ahí sus cuestiones, ¿verdad? Eso es convocatoria, es decir, aquí estamos haciendo política también, es grande, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, nosotros en Puebla, el 25 de septiembre, sí, vamos a tener, digamos, un evento que es la presentación del primer volumen de los libros que van a salir a raíz de la Hidra Capitalista como seminario de discusión. Entonces ya estamos como replicando cosas. A mí me invitaron a Argentina, digamos, para estar en octubre en una universidad que se llama Del Sur y están organizando un evento zapatista. Bueno, me invitaron ahí a dar una cuestión sobre cuestiones que trabajo, que tienen que ver con la cuestión del zapatismo, ¿sí? Pero después ya se organizaron un grupo de gente que estuvo en la universidad y que armó un colectivo, digamos, que no entiendo muy bien, pero es un colectivo autónomo, gente incluso que renunció a la universidad, ¿sí? Y están organizando ellos un evento de 2 días de encuentro regional, incluso de vincular, digamos, esta cuestión en términos de Skype y todas las cosas a otras cuestiones. Entonces, como replicar, ¿no? Y en ese sentido, sí hay iniciativa por parte del zapatismo, ¿no? Aquí, al parecer, no hay, porque no existe ese núcleo, ¿verdad? Y tampoco es una cuestión de construirlo para hacerlo otro. Aquí sería otra historia que es comunicarse, digamos, lo que existe hoy, digamos, y las posibilidades que surjan de este rompimiento, de esta parálisis, digamos, que la dominación capitalista produce con el miedo, la represión, etcétera, etcétera, y la violencia que es vivir a partir de la relación salarial, es decir, vivir a partir de la venta de fuerza de trabajo, que es lo que es la base, digamos, de esta cuestión de la ciudadanía. Yo me quedaría ahí porque realmente no puedo decir más.